Nadine Argañarás es el titular del IARAF. Nadine, un gusto, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y bueno, ¿a qué conclusión llegaron con este trabajo en donde efectivamente lo que dicen es, bueno, acá los aumentos salariales va a haber que tener en cuenta cuál es el porcentaje de incremento, pero después ver cuánto se resta a este incremento el impacto de impuesto a las ganancias, por lo menos para los salarios que van a superar los 15.000 pesos, recordemos, ¿no? Así es. Bueno, en primer lugar, claramente para todos los asalariados que tengan un ingreso superior a los 15.000 pesos van a tener un incremento de su incidencia efectiva. Por ejemplo, el caso que me parece más paradigmático es el caso de una persona asalariada, casada con 2 hijos, que durante el 2013 tuvo un salario neto mensual de 20.000 pesos, ¿sí? Esa persona, si en esta paritaria lograse un incremento del 30% anual de su sueldo, debería destinar, si no hubiese cambios en ninguno de los parámetros del impuesto durante el 2014, tendría que destinar un 33,2% del incremento para financiar el mayor impuesto que le tocaría pagar. O sea, de cada 100 pesos que le aumentan, 33 prácticamente quedarían para el Estado. Así es. Dicho de otra manera, en lugar de obtener un aumento del 30% de su ingreso disponible, terminaría obteniendo un aumento del 20% de su ingreso disponible. Hay otros casos, ¿no es cierto? Un caso de un asalariado en las mismas condiciones que gane 15.000, que hubiese ganado 15.000 netos durante el 2013 y por ende le correspondería pagar impuesto a las ganancias. Bueno, en ese caso el incremento o el impuesto se llevaría un 18% de su incremento salarial, o de otra manera, en lugar de obtener un 30% de aumento de ingreso disponible, obtendría uno del 25%. Bueno, esto se repite, ¿no es cierto?, si tomamos un caso de una persona dependiente soltera, o tomamos el caso de un autónomo soltero, y bueno, lo que uno aprecia, Pablo, es que en un año donde las paritarias juegan un rol relevante en materia de expectativa inflacionaria y en materia de inflación, que el gobierno tiene un instrumento relevante, ¿no es cierto?, más allá de la política monetaria, la política cambiaria y fiscal, tiene un instrumento acá en materia tributaria, con lo cual podría al menos contribuir eliminando una incertidumbre extra, que sería el tema este del impuesto a las ganancias, porque siempre se termina definiendo el impuesto después de las paritarias y por ende, bueno, empresarios y gremialistas van a ir a las paritarias con esta incertidumbre. Ahora cambio la pregunta, ¿no? Hoy estamos con un mínimo no imponible en ganancias que es de 15.000 pesos, ¿se fijó en septiembre? Se fijó en agosto del año, claro, para quienes durante enero y agosto del 2013 no hubiesen superado los 15.000 pesos brutos mensuales. Está bien, pero esos 15.000 pesos de agosto, habiendo transcurrido prácticamente 7-8 meses, ¿no? Porque ahora estamos hablando de un aumento de salario que va a ser entre abril y mayo, digamos, aproximadamente. Entonces ya estamos hablando de prácticamente 9 meses. Si uno le aplica la inflación, si hubiera que actualizar esos 15.000 pesos, tendríamos que estar pensando, no sé cuál es el número de ustedes, ¿no? Pero me parece que la inflación acumulada de agosto hasta ahora, como mínimo, podemos estipular en un 18%, entre 18 y 20%. Sí. O sea que los 15.000 pesos deberían ser, si uno aplica un 20, estamos hablando de 18. O sea, mínimamente ese mínimo no imponible debería ser, Nadine, 17.000 pesos para equipararlo con el de agosto. Así es. Hay una cuestión interpretativa y una, digamos, diferencia de interpretación respecto al decreto 1242, que fue el decreto que estableció lo que acabamos de mencionar, porque muchas interpretaciones del decreto son de la siguiente manera, es decir, una persona que entre enero y agosto del 2013 tuvo un ingreso menor a 15.000 brutos, hoy no tiene que tributar ganancias.
A mi criterio, digamos, esa interpretación seguramente, o el decreto va a ser aclarado con un nuevo decreto durante este año, porque imagínate, Pablo, que una persona que haya ganado 15.000 pesos brutos y que, por ejemplo, hoy haya cambiado de trabajo y tenga un ingreso de 30.000, no parece lógico que no pague ganancias. Eh, pero bueno, hay distintas interpretaciones y son fruto de que no es claro el Claro, o decreto. sea, a lo que aludís es lo siguiente, el decreto habla de enero a agosto del 2013, por lo tanto, si me mejoran las condiciones, pero yo entre enero y agosto ganaba 10.000 pesos, no debería pagar ganancias, aun cuando ahora gane 25, 30 o 40.000 por un ascenso o por un cambio laboral. Bueno, esa es la interpretación que muchos tributaristas están haciendo del decreto. Nosotros en ese sentido tenemos una interpretación distinta porque creemos que no nos resulta razonable, digamos, pensar que quien en ese momento haya ganado ese dinero, más allá que hoy gane 10%, 20, 30% más, no tenga que contribuir con ganancias. Seguramente eso va a ser modificado y aclarado en un nuevo decreto. El punto, insisto, es que volvemos al tema del impuesto a las ganancias, un tema que el punto es que año a año aumenta la incidencia efectiva del impuesto dentro del ingreso de un trabajador asalariado. Entonces, ¿por qué? Porque las escalas del impuesto, los tramos, no se actualizan desde el año 2000, o sea, ya han pasado prácticamente 14 años. Entonces, sin actualizar eso, más allá que se hayan actualizado los mínimos y las deducciones, obviamente se va concentrando la cantidad de trabajadores que tributan ganancias en las alícuotas más altas, porque, bueno, a mayor ingreso nominal vas pasando de un tramo inferior a uno superior. Entonces vas teniendo lo que es una falta de progresividad del impuesto, que es la esencia misma del impuesto a las ganancias, la progresividad. O sea, tenés un contrasentido ahí entre la realidad y lo que debería ser el impuesto a las ganancias tal cual está estipulado originalmente. Y además, Nadine, cómo la inflación va superando rápidamente digamos, un status quo, ¿no? Un momento, porque en agosto cuando se llevó el mínimo a 15.000 brutos, parecía que era bastante razonable. Hoy da la sensación que ya se quedó absolutamente retrasado ese nivel. Tenemos dos cuestiones. Eh, si no tuviésemos inflación, bueno, no estaríamos hablando, discutiendo de las subas de las incidencias del impuesto. Ahora, el punto está que la legislación del impuesto a las ganancias, fruto de la ley de emergencia económica, fruto de la ley de convertibilidad, no te permiten la indexación y consecuentemente tenés que estar sujeto a movilizaciones discrecionales de los mínimos y de las deducciones, y también sería de las alícuotas. Entonces, creo que es imprescindible que el Congreso de la Nación tome el tema de impuesto a las ganancias y realmente defina a quiénes se quiere grabar con el impuesto a las ganancias, con cuánto se lo quiere grabar, y que obviamente esté definido en la propia esencia del impuesto un grado de automaticidad que impida, digamos, todo tipo de discusión y de espera, digamos, a la sanción de una suba de mínimos, por ejemplo. O sea, si esto fuera automático, no, tampoco habría ningún cambio, porque si todo subiera en línea, por ejemplo, con las subas salariales, los trabajadores no verían prácticamente afectada la incidencia efectiva, cosa que sí viene ocurriendo y que no es para nada menor, porque hay casos de trabajadores que de no tributar hace 4 o 5 años, hoy están tributando, en el 2013 tributaron el 2% de su ingreso y este año pasarían a tributar el 5% de su ingreso en caso de que no hubiese cambios. Y como te decía antes, los más golpeados son los trabajadores que están en el medio, porque obviamente el que ya está en el tramo superior sigue estando en el tramo superior, mientras que los que están abajo van escalando de tramos y consecuentemente el impacto o el salto del impuesto de un año al otro
siempre es mucho más significativo que el aumento del salario. Conclusión, Nadine, qué difícil que es trabajar para minimizar el impacto de la inflación, ¿no? Porque aun cuando consigo un aumento del 30% en mi trabajo, digo, bueno, está bien, con este 30% por lo menos voy equiparando la inflación, aunque sea en cuotas, ¿no? Porque los aumentos en general se dan en varias cuotas. Ni siquiera voy a estar cobrando el 30% por los ejemplos que di al principio. O sea, voy a terminar cobrando 22, 23, 24, 20%, pero bien por debajo, o 20% en el caso inicial que me comentaba, ¿no? O sea, realmente estoy muy por debajo de la inflación, aún consiguiendo un incremento que se acerca a lo que es la inflación anual. Por ende, esto te lleva a si pedís más aumento salarial, no necesariamente el neto te va a quedar en lo que vos querías, porque quizá ese aumento salarial te hace pasar de un tramo de escala a otro y consecuentemente perdés más que lo que ganas por el cambio del tramo, ¿se entiende? Por la suba. O sea, es muy complicado, es muy complejo y por eso digo, si no se soluciona de raíz este tema, bueno, es una distorsión que se va acumulando y que va, bueno, cada vez generando más complicaciones, más distorsiones, obviamente, porque tenemos una inflación, pero, como decía antes, no tenemos una legislación adaptada a un escenario inflacionario. Nadine Argañarás, un gran gusto, muchísimas gracias por este aporte. No, gracias por la consulta a ustedes. Que Un tengan buenas abrazo, hasta luego. tardes.